Señoras y señores, bienvenidos a Femenino Plural. Una vez más vamos a discutir, analizar y comentar la realidad de Compostela, la vida en Compostela. Y lo hacemos como es normal y habitual, con la opinión de María Almodóvar. Hola Marina, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. María Almodóvar, que como saben ustedes, es redactora en la sección de tendencias del Correo Gallego. Mónica Nogueira. Hola, ¿qué tal? Ya llegamos a tiempo de carnaval. Pues con el carnaval vamos, Mónica. Mónica, redactora de la sección de Galicia del Correo Gallego. Y Sandra Cuiña. Hola chicas, feliz de estar aquí un día más. Y Sandra Cuiña, como ya saben ustedes también, redactora en la sección de local del Correo Gallego. En los últimos días se han cometido algunos robos en la Colegiata de Sar, en coches aparcados en la zona de Belvís, y esto ha ocasionado alarma social, bueno, una pequeña alarma social. Nos pusimos en contacto con la Policía Nacional para ver si nos daban unas declaraciones al respecto. Los trámites burocráticos con la policía hacen que todo se ralentice, que todo sea mucho más lento, y supongo que las tendremos a lo mejor dentro de 15 días. Pero bueno, el subdelegado del Gobierno sí que dio estos días, y ellas nos lo comentarán, algunos datos al respecto. Pero vamos a empezar nosotros comentando el robo en la Colegiata de Sar. Para ello tenemos imágenes de donde se robaron, por donde entraron los ladrones, y también declaraciones del párroco, de don José Porto Buceta, párroco de la Colegiata de Sar. Escuchemos lo que nos comenta sobre el robo en la misma. Pasó lo siguiente, es decir, el jueves por la noche, yo marché de aquí sobre las 9:30, entre 9 y 10 menos cuarto, y todo estaba normalizado, un día normal. Y el viernes por la mañana, cuando llegué, eran las 9, abrí la puerta de la iglesia para ver cómo estaba todo, siempre, que aparte después de hacer la oración de la mañana, pues me encuentro con que los lampadarios estaban destrozados. Realmente, los 4 estaban totalmente destrozados. Y entonces ya empezamos a mirar y al principio creímos que habían quedado en el claustro, pero al día siguiente nos dimos cuenta de que no, que habían entrado por la ventana del ábside de la iglesia, que es la capilla de San Blas, habían roto medio ventanal y habían entrado por ahí. Y salieron por la puerta principal. Entonces, claro, los que entraron conocían perfectamente y tenían estudiado muy bien toda esta situación, ¿no? Porque para entrar, ya veis, es muy complejo. Si una persona un poco tal, pues no entra por ahí. Pero bueno, ya nos encontramos con esa sorpresa, ¿no? Yo calculo que en dinero, en monedas, en efectivo, se llevarían sobre 300 euros, 200, 300 euros, pero fue mucho más lo que destrozaron, los desperfectos que causaron, que lo que se llevaron en sí las monedas, ¿no? Esto debe ser el quinto o sexto robo ya, aquí en esta zona, ¿no? Y conocen perfectamente esto. O sea, no son aquellas personas que vienen que no conocen y qué tal, sino conocen perfectamente esta situación, ¿no? Pues ya ven ustedes, poco botín, mucho destrozo y por parte del párroco bastante disgusto. Pero todo esto ocasiona una serie de, como ya digo, de destrozos, pero también conlleva una carga monetaria, porque ahora tienen que arreglarlo, pero aparte de arreglarlo hay que poner más medidas de seguridad. Escuchen también lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos unas medidas de seguridad que ahora hay que ampliarlas, porque hay que ampliar por lo menos 2 tomas más dentro de la iglesia, porque solamente dentro de la iglesia había una toma, pero que estaba un poco oculta. Entonces, probablemente, que ellos conocían bien esto, pues trataron de obviarla, ¿no? Y entonces nos vemos que hay que avisar para que nos pongan dos tomas más, ¿no? La policía vino, miró y se marchó y dijo, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Hay que tener paciencia, pues paciencia. Pues ya ven, más seguridad particular, tienen que poner más cámaras de seguridad y vigilar ellos mismos. Chicas, ¿es esta la solución? No creo que sea la solución. A ver, en Santiago desde hace un tiempo la policía, el sindicato policial así lo viene denunciando, que faltan efectivos y eso hace que a la hora de la verdad, en la práctica, en la calle, no se puedan ver todas las patrullas que nos gustaría. Es lógico que también, después de haber sufrido 5 robos, quieran aumentar también las medidas de seguridad privada y pongan más cámaras de videovigilancia,
pero creo que lo fundamental también es que haya más efectivos de Policía Nacional en Santiago y que se cumplan esas demandas del sindicato policial. Mónica. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Sandra, de que es verdad que hay muy pocos efectivos, ya lo comentamos en este programa más veces, que se deberían de convocar todas las plazas, de tener todos los efectivos que deberíamos de tener, ¿no? Pero también es cierto que SAR la colegiata de SAR es un sitio como muy apetitoso para poder robar, ¿no? Porque está como muy aislado, lejos un poco de todo, aunque está integrado en el barrio y en la zona muy cerquita hay cosas, pero también al mismo tiempo te permite que cualquiera que quiera ir a hacer una maldad, pues se pueda ir a esa zona y queda como un poco apartado. Entonces, yo creo que el tema de las Ahí cámaras estamos de viendo la seguridad... ventana, perdona Sí, sí, Mónica, sí. esa es la ventana por donde entraron los cacos, que por cierto deberían ser bastante pequeñitos para poder colarse, y algunos de los desperfectos dentro de la iglesia, de Sí. esta hermosa iglesia en la que creo que te casaste, ¿no, Mónica? Sí, yo como tantísimos otros compostelanos que elegimos muchísima gente la iglesia de SAR por múltiples razones, por precioso el lugar y por una persona magnífica, el párroco, que siempre tiene buenas palabras para todo el mundo, cualquiera que tengas problemas de cualquier tipo, él te ayuda a resolverlos todos, nunca hay ningún problema para poder casarte allí, la verdad que se agradece. Y es una pena que se lleve estos disgustos. María, ¿tu opinión? Es una pena, y al hilo de lo que dice Mónica es verdad, porque don José es muy afable, es una persona, bueno, pues que da precisamente facilidades, ¿no? Y que todos los feligreses lo quieren, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, efectivamente la policía carece de dotación suficiente, de personal suficiente, pero hay que recordar que, claro, recordar a don José que ya es el quinto o sexto robo. Esto no es de ahora, ya en 2015 pues ya hubo uno, la reparación de todo lo, bueno, pues de todo lo destrozado pues ascendió a 8.000 euros, con lo cual, claro, no es ninguna broma. Y se ve que es gente que no necesita ese dinero para comprar alimento, ¿no? Es que ahí hay un ensañamiento total y absoluto. Y bueno, pues esa paciencia de la que hace gala don José es digna de elogio, pero claro, que también le hayan dicho que una de las soluciones sea que no se quede trabajando hasta tan tarde, pues tampoco creo que sea la medida más efectiva, ¿no? Como publicó nuestro periódico, ¿no? Que es ese consejo que le daban algunas personas. Además ahora, antes muchos párrocos vivían prácticamente pues, en la iglesia o tenían la vivienda prácticamente al lado, pero pues ya desde hace muchos años, por desgracia, pues las vocaciones han disminuido, no hay tantos sacerdotes y son muchas las iglesias, sobre todo en las aldeas, en las parroquias, que sufren saqueos continuos, algunas están completamente desvalijadas y realmente es una pena y se ve que son presa fácil, muy fácil para los delincuentes. Yo un poco lo que comentabas al hilo de lo que estás diciendo y las veces que dice María que se repiten distintos acontecimientos de este tipo, además de mal gusto, porque no es robar porque necesites ese dinero, sino que es destrozar por destrozar, porque podían llevarse las monedas o los billetes, lo que encontraran, pero no acaba rompiendo todo lo que hay a su paso. Y viendo que está alejado, ¿no? Que está como muy fácil de entrar sin que nadie te vea y que ya es la quinta vez, pues yo creo que la tecnología también está para ayudar y que a lo mejor un par de camaritas, aunque la policía pueda darse una vuelta por allí, también sería bueno porque es una forma de disuadir al ladrón. Y otra cosa que me parece muy importante que apunta don José es el tema de que vea de que es gente que conoce el lugar, lo cual le hace pensar, ¿no?, que puedan ser reincidentes las mismas personas y que, bueno, a lo mejor la policía tiene que poner un poquito más de tino, ¿no?, para intentar localizar a esta gente y que deje de hacer esas maldades, porque la verdad es que en SAR tenemos también mucho patrimonio que hay que cuidar, ¿no? Sí, incluido un museo que merece la pena ver, ¿eh? Es muy valiente don José, muy también, valiente. porque yo estaría, bueno, llamando a la policía, no sé, cada 5 minutos, ¿no?, por el más mínimo ruido. Creo que, bueno, pues que sí que se debería tener un gesto con él.
Bueno, pues además de la Colegiata de Sar, en Belvís, en la zona de Belvís, los coches también sufrieron la visita de los cacos. Incluso llegaron a comentar que los vecinos harían unas patrullas ciudadanas por la noche para intentar vigilar y que no sucedan estos hechos. Pero tenemos las declaraciones de Antonio Martínez, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Axuntanza de San Pedro, a donde pertenece Belvís. Y él nos ha comentado, respecto al robo y a la zona, lo siguiente. En esta zona de Meixaga y la entrada de este primer tramo de Quiroga Palacios, obviamente, hay un problema de seguridad porque no hay vecinos, no hay viviendas. Entonces es una zona muy apetecible para los amigos de lo ajeno de venir por las noches a romper cristales a coches para al final no llevarse nada, porque lo único que hacen es revolver un coche y en el medio de los casos no se llevan el valor cero. Buscan, no sé si buscan dinero o buscan otro tipo de historias, pero que bueno, desgraciadamente pues esto está al orden del día. Entonces, desde Axuntanza le hemos comunicado al Ayuntamiento y incluso la Policía Nacional también tiene constancia de que se incrementa un poquito más la vigilancia y seguridad. Y bueno, nos dijeron que iban a intentarlo, pero que tampoco nosotros no estamos para también vigilar a los que vigilan, ¿no? O sea que es un poco esto, ¿no? A nosotros, a la Asociación Vecinal, no nos consta nada, salvo lo que se ve en la prensa. Me imagino que son pues gente que ha sido afectada directamente y que estará pues un poco enfadado, indignada, y que por otra parte, bueno, pues en un momento de decir, vamos a crear. Yo no sé si eso se va a llevar a cabo, pero que creo que la responsabilidad de la seguridad no es de los vecinos, sino que corresponde a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso a la Policía Nacional, que está en una zona urbana, y a la Policía Local. No nos corresponde a los vecinos hacer esa labor. Pues ya ven, en Belvís demandan que la policía ronde por la noche para que no suceda esto. Ahí sí que no podemos poner cámaras, salvo que sean cámaras como las que las hay en el centro para ver si aparcamos o nos metemos por la zona vieja sin permiso. ¿Qué? ¿Necesitamos más policía? ¿Tiene que vigilar más? Necesitamos más policía, eso está claro, pero lo que no puede ser, aunque es de agradecer, ¿no?, la buena voluntad de los vecinos de querer hacer patrullas, pero me parece un auténtico disparate, porque eso efectivamente... Eso fue lo que comentó el presidente. Claro, sí. Porque es que no están para eso, o sea, son personas que, bueno, pues que tienen que hacer su vida, desempeñar su trabajo si lo tienen, pero no ponerse de guardia, ¿no? Lo que no es justo es que se prioricen tanto unas zonas y se abandonen por completo otras, ¿no? Entiendo que debería establecerse a lo mejor otro tipo de plan de seguridad para no dejar precisamente marginadas algunos barrios que además están aquí al lado, o sea, es que no tenemos que irnos al rural profundo para encontrarlos, no, es que están muy cerca de aquí y eso además es que va en detrimento de los inmuebles que haya en esa zona, porque claro, si alguien quiere alquilarlos o ponerlos a la venta, sabiendo que hay este tipo de problemas, claro, quién compra, quién alquila, bueno, pues lo veo muy problemático. Aparte que lo que dices yo comparto totalmente, y además que bueno, es como un deterioro para la ciudad, para la imagen de la ciudad, ¿no? El tema de la seguridad es muy importante, que todo el mundo nos podamos sentir seguros a la hora de pasear por Santiago, vayamos por el barrio que vayamos, y que, bueno, tanto personas físicamente como las cosas, ¿no? O sea, que pienses, no me van a entrar en mi casa, me van a romper mi coche. Además, como apuntaba este vecino, lo peor es que además es que no es robar para conseguir algo porque lo necesites, ¿no? Sino que es un robar, un destrozar. Si dice, bueno, voy por ahí rompiendo los cristales de los coches, haciendo daño al prójimo, ¿no? Que es una cosa... Pero bueno, yo creo que, claro, efectivamente, al faltar efectivos es muy importante. Y que te digan un poco que tienes que hacer patrullas a estas alturas, pues es como ir un poco para atrás, ¿no? Decir, bueno... No son los únicos vecinos que se lo han llegado a plantear, los de Belvís en algún momento, los vecinos de la zona vieja, de Otoural, cuando hubo tantos problemas con los indigentes que se concentraban en esta plaza, también hablaron de esa posibilidad porque estaban realmente hartos y también demandaban más presencia policial. Es que al final todo el mundo, todos los vecinos de Santiago, de diferentes barrios, reclaman todo lo mismo, más presencia policial, y pues de una vez por todas deberían hacernos caso tanto a los ciudadanos como al sindicato de la policía que
que demandan más Sí, efectivos. pero si hay un ataque, luego el vecino se mete en un... aún por encima se mete en No, un no, que problema. yo no estoy de acuerdo Claro. con que haya No, patrullas ya, ya. vecinales, para nada, pero digo que no es la primera vez que se ha planteado en Santiago. No, y de hecho también es lícito que lo hagan, Sí, es decir, si algún sí, día sí. alguien ya hinchado de que le pasen cosas en un barrio, yo me imagino que estás en tu calle y ves que todos los días te rompen esto, aquello, lo otro, que tratan de entrar y dices, bueno, pues al final vamos a hacer turnos para ver si pillamos a quien es, aunque no nos corresponda, pero que apunta María es muy importante, si luego tú tratas de detener a alguien porque, bueno, hizo no sé, al final te acabas metiendo tú un lío gordo. Sí. De todas formas, el informe del perdón, me voy a poner las gafas porque no lo veo bien. Sí, del subdelegado del Gobierno, Jorge Atán, en ese informe bajan los delitos, salvo los robos. Pero de todas formas siguen diciendo que Santiago es una ciudad segura. Efectivamente, en el año 2016 la criminalidad fue la más baja desde el año 2005, hubo una reducción de las infracciones de un 0,4% y de los delitos, de las infracciones de un 0,6% y de los delitos un 0,4%. Yo creo que en realidad la mayoría de los ciudadanos tienen esa sensación de que Compostela es una ciudad segura, lo que pasa que robos, hurtos ocurren en todas partes. Lo que sí es reclamar que Santiago tenga la policía y el número de efectivos que se merece como capital de Galicia, que es... Afortunadamente lo que apunta es claro que son delitos, digamos, pequeños, ¿no? Pero bueno, al que le toca, le fastidia, pero mucho. Sí, te llevas un disgusto muy disgusto importante. muy grande. Y es cierto que ahora que recuerdas que años atrás pues estuvimos un poco asustados cuando había ciertas bandas que además organizadas, que vigilaban a las personas y que entraban en las casas. Eso parece que se quedó controlado. Y entonces, bueno, no queremos asustar aquí a la gente, a nadie, porque realmente es cierto, Santiago es una ciudad segura, hasta ahora tuvimos bastante tranquilidad, pero bueno, también es verdad que si nos esmeramos un poquito en poner más vigilancia en la calle, por lo menos que actúen en forma disuasoria, ¿no? Para que no hagan tanto daño. Y además yo, por ejemplo, estoy encantada con que haya cámaras en la ciudad. Quiero decir, que yo tenga una cámara enfrente de mi casa me parece estupendo, ¿no? Porque... Sí, después otra claro, cosa es el problema si se pueden usar o no. Bueno, Que después también eso es un tema peliagudo, si Ese puedes, es otro debate. es otro tema, otro Claro. debate. Pero bueno, tienes razón, María. Yo también, yo estoy encantada que en mi casa pues haya una cámara mirando a la entrada de la puerta y a ver si entran o salen o quién sale o quién entra. La verdad que te sientes como más protegido, ¿no? Pero bueno, eso no quita que, mira, los que entraron por el huequito también, la ventanita de SAR, Sabían por dónde seguro, tenían que entrar, bueno, sabían dónde estaba la cámara. seguro, por dónde saben tenían todo que y saben entrar. cómo anularla y que no se vea para nada, ¿no? y sobre todo, bueno, al hilo de lo que comentabas, Marina, del informe del subdelegado del Gobierno, efectivamente bajan ese tipo de delitos, pero los de violencia de género sí que se incrementan considerablemente, aunque alegan, ¿no?, tanto el alcalde como el subdelegado Jorge Atán, que se debe a una mayor concienciación social, ¿no? Pero bueno, efectivamente esos delitos están aumentando. Esa es la terrible lacra, ¿no?, de este país. Horror. Bueno, pues desde aquí demandamos más policías. Seguiremos insistiendo en el tema porque nos parece importante, y ya no solo por nuestra seguridad, sino para que ellos también se encuentren a gusto, cómodos y haciendo bien su trabajo. Y ahora aprovechamos la visita tanto a la colegiata de SAR como a Belvís para preguntarles qué ven de su barrio, qué está mal, en la colegiata qué es lo que necesita y la zona de Belvís qué es lo que necesita. Fue muy curioso porque coincidieron en una cosa los dos. Escuchen y después lo comentamos. Primero, que las entidades al respecto tomen interés por la colegiata de SAR, monumento del siglo XII, porque mira, yo te puedo decir, y además te lo digo con una paz interior, pero brutal, ¿eh? Es decir, no me inquieto por nada, pero yo estoy cansado de que me digan, SAR es una joya románica, es una joya de tal, de eso ya estoy cansado. Yo tengo que agradecerle muchísimo al consorcio que se ha volcado mucho con SAR, pero fuera de ahí, nada, en absoluto. Entonces, ¿qué me importa que me venga
una autoridad me diga, mira, este es un monumento fantástico, fabuloso, extraordinario, es una joya, pero si después la tienen descuidada, porque Jansarte necesitaría una ayuda permanente cada año para cuidar todo lo que realmente tiene en Sierra la Colegiata, ¿no? Mira, yo le quiero muchísimo a Sar, a la parroquia, a los que viven en Sar, ¿no? Le quiero muchísimo a los ciudadanos de Santiago. Pero te tengo que decir con toda claridad que los que más desconocen la colegiata son los de Sar y los de la ciudad de Santiago, los santiagueses. Son los que las conocen mucho más, los australianos y los neozelandeses, no digamos ya los alemanes, los ingleses, los franceses, que son los vienen además sin necesidad de ninguna guía, vienen porque ya conocen la situación. Desconocida, Sar es desconocida para los de Sar y para los de la ciudad de Santiago. La zona de Belvís, lo único que estamos siempre es... El barrio de San Pedro está siempre pidiendo que se mejoren los accesos al parque, que tiene muchos, pero quitando el que es desde la Meixaga, los demás son accesos que están en muy malas condiciones. Señalice, se ponga en valor el parque de Belvís, que se desconoce mucho en la ciudad, y luego ya las pequeñas cosas de día a día, ¿no? Ya ven, los dos coinciden en que lo suyo se desconoce. Entonces, ¿desconocemos Santiago? Sí, o sea, sí. Bueno, hablo por mí, yo por lo menos sí, y creo que, vamos, la franqueza de don José es absoluta, ¿no? Y hace bien en reivindicarlo y agradecer al consorcio que sea la única entidad que se haya volcado, ¿no? en ese templo. Claro, es verdad, sí, mucha joya románica, pero si a la hora de la verdad pues no se mantiene o no se ayuda a mantener, pues claro, del aire tampoco se vive. Y es verdad, probablemente a mí un australiano me dé una lección de la colegiata, porque yo a lo mejor apenas sé hacer una descripción lo suficientemente buena a un turista que venga aquí, a lo mejor me la da él a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá los santiagueses tenemos que hincar un poco más los codos, ¿no? Y conocer primero lo nuestro antes de irnos a otra parte, ¿no? ¿Y paseas por Belvís? No, no paseo por Belvís, la verdad es que no. Pero bueno, si hay problemas de seguridad, pues claro, tampoco quiero ir. ¿Tú, Sandra? Yo por Belvís, de vez en cuando, sí, es un parque que me gusta mucho, pero es verdad, como decía el presidente de la Asociación de Vecinos, que algunos accesos dejan bastante que desear, incluso los más céntricos, como el de la Rúa das Trompas, ¿no? Por ejemplo, lo pongo como ejemplo. Muy transitado, por cierto. Sí, muy transitado, pero no está indicado, yo creo recordar, vamos, que no hay ningún cartel informativo de que por ahí se pueda acceder al parque de Belvís, ni que tan cerquita de la Virgen de la Cerca, por ejemplo, haya ese parque tan impresionante que a lo mejor mucha gente, bueno, gente que no sea de Santiago, por supuesto, ni se imagina que está ahí ese parque. Y respecto a lo que decía el párroco de Sar, que me ha hecho muchísima gracia cómo se ha expresado, muy, muy gracioso, pues tiene toda la razón respecto a los compostelanos y creo que también al resto de españoles, que la mayoría llegan a Santiago pues obsesionados, ¿no?, con ver la catedral, pero muchos no saben de la existencia de la colegiata de Sar. Del museo, del atrio. Efectivamente, así que tiene toda la razón. Yo comparto todo lo que decís, pero también por echar así un cabo a los compostelanos que no conocemos tan en profundidad todas esas cosas, también decir que yo creo que es un mal que nos suele pasar a todas las personas que vivimos en ciudades monumentales, que como que lo tienes ahí delante todos los días y parece que ya lo sabes todo porque vives aquí, porque andas por ahí, ya lo sabes. Te das cuenta cuando sales fuera que dices, bueno, te llevas una guía, quieres verlo todo, no dejar nada, ¿no?, enterarte de todo lo que ves, y sin embargo lo tuyo, lo propio, pues como que lo dejas un poco más abandonado, ¿no? Entonces quizá por eso alguien que nos visita desde fuera quiere conocerlo todo muy de cerca, saber la historia de cada una de las piedras que ve, y en cambio los que estamos aquí como que no les damos demasiado mérito, pues bueno, porque lo tienes ahí delante, ¿no? Y Santiago la verdad es que tiene un patrimonio increíble. Lo que apuntaba Sandra, la catedral es una maravilla y te puedes tirar días y días y días viéndola y sigues sin verlo todo,
pero bueno, hay tal cantidad de sitios que conocer, ¿no? Y cosas que hacer, bueno, que luego ya hablaremos de hacernos amiguitos de muchos monumentos para intentar apoyarlos y ayudarlos, ¿no? A estar... Pues os voy a proponer una cosa, ya que estamos hablando y a raíz de lo que comentas, de que la catedral, todo lo que tiene que ver, si la catedral es el centro, es el eje, es el principio. Y desde allí todo se dispone con muchísimas cosas también que comentar y que poner en valor. Entonces, os propongo una cosa, y es que cada semana traigamos al programa un lugar de Santiago con los pros y los contras, con lo bueno, con lo malo, pero sí, para siempre, para ponerlo en valor. ¿Qué os parece? ¿Lo hacemos? Bueno, Por mí, Estupendo. estupendo. votamos que sí, ¿no? Vale, también Seguro les que vamos a proponemos... descubrir muchas cosas, ¿eh? Sí, también les proponemos a todos ustedes, a todos los telespectadores y vecinos de Santiago, que si quieren que pongamos en valor su rinconcito más bonito, que se pongan en contacto con nosotros. Nuestro teléfono es el 981-543700 y aquí recibiremos todas las sugerencias y eso, pongamos en valor la ciudad. ¿De acuerdo? Genial. María, tú querías comentar Sí, algo. una cosita muy breve. Bueno, son dos. Una, que todos los composteranos, yo por lo menos me haga con un plano no con un plano, sino con una guía de Santiago para poder conocer los pormenores de la ciudad. Y otra, haciendo referencia a algo que dijo Sandra, que creo que es muy importante, cómo están indicados los lugares. O sea, Santiago, por lo general, es una ciudad que está muy mal indicada, en todos los sentidos, tanto para peatones como para coches. O sea, entonces creo que ahí eso da para otro debate, que también podríamos a lo mejor estudiarlo y comentarlo, pero Pero creo lo que ahí iremos está viendo bien. porque a raíz está de muy hablar... mal indicada esta ciudad. Pues lo iremos viendo. A raíz de comentar los diferentes lugares, diremos si está bien señalizado, si no está bien señalizado, por dónde se llega o cómo se llega, porque a lo mejor están las pochancas en el camino. ¡Uy! ¡Compostela Berta! Bueno, Sandra, ¿tú querías comentar algo al respecto? No, sí, del tema de las pochancas, pues que probablemente nos encontremos más de una. Hasta la gente de fuera ya conoce el término fochanca, alguna, ¿eh? Sí, ¿De sí. fuera de dónde? De Galicia. Gente que viene aquí, que ya sabe un poquito y tal, y de las fochancas, y ya entre ellos ya se lo van contagiando, y bueno, ya parece que ya es un monumento más. Claro, esta ciudad trasciende lo que es Galicia, Claro. es una ciudad universal. Bueno, pues ya cambiamos de tema y nos vamos con la seguridad vial. Con la seguridad vial a raíz de los numerosos accidentes que sigue habiendo en los pasos de peatones. Seguimos en los pasos de cebra pillando a la gente. Vale, entonces nos preguntamos si es un problema de seguridad vial o de educación vial. Traemos un ejemplo que volvemos a Belvís, ya que estuvimos allí y por una queja de un vecino, tenemos unas imágenes y unas declaraciones del presidente de la asociación que nos cuenta lo que sucede. Escuchen. Cuando se reurbanizó la Rúa Quiroga Palacios, el primer tramo se optó por dejar solo acera de un lado, sino quedarían dos aceras muy pequeñitas y anulando todo el aparcamiento que hay ahora en la zona, bueno, que se quedó en la zona. Entonces, una parte no tiene acera y, bueno, los vecinos están reivindicando que en el último tramo que pongan acera, pero que hay un problema ahí de propiedad, o sea, es decir, un problema de que se invade una propiedad privada y que, bueno, por parte del Concello, no sé si están haciendo algunos gestiones para disponer de esa propiedad, pero que en última instancia creo que fue lo que en su día, en las 2 o 3 asambleas que se hicieron con vecinos, el acuerdo que se llegó con el ayuntamiento, esta era en la última legislatura del Partido Popular, pues, bueno, en el último año, los últimos meses, era dejar este primer tramo solo con una acera de un lado, la acera más, se vio que era más fácil e incluso por cuestiones de seguridad de la zona donde está el seminario menor, que de la zona donde está el problema ahora, que hay vecinos que reivindican una acera aunque sea estrecha, que hay un problema de desprendimiento de piedras, de crecimiento de maleza, y esa es la zona que creemos que con el futuro se llegará a un acuerdo con la propiedad para poder hacer una acera ahí como debe ser. Bueno, la acera estrecha se acaba. Al acabar, el peatón tiene que bajar a la calzada.
los coches pasan, no hay ningún ceda, no hay un paso de peatones. Tenemos las imágenes que vamos a ver ahora justo, ahí acaba la acera y ven como un terreno con arena. Claro, ahí se acaba, tiene que bajar, ven, por ahí llegaría el peatón y ya ven, tiene que cruzar al otro lado de la calzada para poder seguir por una acera, mientras que este lado del muro, era lo que comentaba el presidente de la asociación, que debería hacerse cargo, ven el peatón allí, que estaba allí solo, que el ayuntamiento se haga cargo de esa parte del muro, se haga otra acera y que el muro pertenece al convento de monjas. Y claro, ellas creo que cederían el muro siempre y cuando el ayuntamiento se haga cargo de todo el mantenimiento. Como veis, es un punto negro, un punto en el que el peatón no llega a la calzada y tiene que dejar. Si va despistado, porque a veces vamos despistados, puede venir el coche detrás y llevárselo por delante. Entonces, educación vial o seguridad vial. Ambas. Las dos cosas, supongo, pero... Ambas. Yo creo que el peatón tiene que ser responsable, tiene que ir atento, no por el hecho de ser peatón y que el código le diga que tiene preferencia en todos los aspectos, ya por eso ya tiene el gran escudo y va a estar siempre protegido. No, los peatones no podemos ser egoístas y los conductores tampoco podemos ir, vamos, como si estuviéramos en un circuito de Fórmula 1 o en un rally, ¿no? Creo que todos tenemos que poner de nuestra parte. Y lo que no sé es por qué es tan difícil y se tarda tanto en arreglar las cosas, porque si en este caso el convento está dispuesto a ceder esa pequeña parte de la parcela para que se construya una acera y el ayuntamiento no lo haga, pues no me parece bien. Pero en este caso yo no le he hecho la culpa al gobierno actual. Es verdad que si eso se paró en el último año del gobierno del PP, bueno, pues mal hecho, es una pena, esto donde va que tenía que estar hecho. ¿Qué ocurre? Como no es una zona que frecuente, yo la desconocía por completo, pero como para que sea de noche y tengas que ir andando por ahí, creo que es un gran punto negro y es alarmante, la verdad. A ver, la situación es preocupante porque en lo que va de año van 17 atropellos, la mayor parte en pasos de peatones, y nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Qué está pasando? Si están mal ubicados los pasos de peatones, mal señalizados, si nosotros no respetamos los peatones, no respetamos las normas de circulación, si sucede lo mismo con los conductores, y como ya hemos comentado aquí en más ocasiones, yo creo que pasa que hay un poco de todo. También últimamente con las nuevas tecnologías, creo que muchas veces los viandantes van muy pendientes del teléfono móvil y no se dan ni cuenta cuando están cruzando por un paso de peatones, es que ni miran. Entonces, yo creo que pues habrá que analizar, el ayuntamiento tendrá que analizar uno a uno todos los pasos de peatones que hay en la ciudad y ver si están colocados en el lugar adecuado, si están bien señalizados, y luego nosotros, pues como peatones o como conductores, pues circular por la ciudad y caminar por la ciudad con los 5 sentidos. Es verdad todo lo que estás diciendo, y es que las cifras que das son espectaculares, ¿no? Porque eso viene a ser casi que cada 3-4 días haya un atropello en Santiago. Esto parece, bueno, en Nueva York o... 2 atropellos, ¿no? Cada semana. 2 cada semana, claro. Es tremendo. En lo que va de año... Sí. Es que es la media. Es alucinante, sí. Y entonces, como apuntaba María también, vamos a ver, si hay formas sencillas, digamos, porque habrá otros casos en los que seguro que es bastante complicado arreglar el entuerto, pero casos como el que nos trajiste ahora, Marina, de la Almáciga o de Belvis, que es fácilmente, incluso expropiable, llegado el caso. Para eso sí que están las expropiaciones, para un interés común, ¿no? Pero bueno, si ya encima hay disponibilidad por parte de las monjas para dar el terreno, pues eso es una cosa que ya tenía que estar hecha hace mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo, bueno, miramos para otro lado mientras no pase algo súper gordo que un día digamos, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Pero yo creo que ya estos 2 atropellos a la semana en Santiago creo que ya es una cosa súper gorda como para plantearse medidas, ¿no? Voy a dar una idea que va a ser muy impopular, ¿eh?
Pero es que es a raíz, además, de un reportaje que publicamos en el Correo Gallego hace unas semanas. Hicimos la prueba en un paso de peatones de los que tienen pulsador con semáforo y el resultado fue abrumador, porque en media hora 176 personas cruzaron en rojo. O sea, estás allí una hora y cerca de más o menos 400 personas cruzarían en rojo. Además, muchas de ellas personas mayores que caminaban con dificultades, con muletas, con bastones, padres con bebés en brazos, con niños pequeños de la mano, con carricoches de bebé. Es que muchas veces somos muy inconscientes cuando cruzamos en rojo, y la medida impopular que voy a proponer, que en ocasiones se hace, a lo mejor es lo que hay que hacer, comenzar a multar a los peatones. Sí, 200 euros. 200 euros, sí. Yo no sí, sé sí. si recordaréis que hace tiempo con el catecismo, porque el catecismo de vez en cuando se renueva, habían puesto que era llamativo, que era pecado cruzar el semáforo en rojo. No me digas. Sí, sería pecado venial, pero era pecado, ¿no lo recordáis? No, a mí no. Pues no, en no una me de las pilló esa últimas época del revisiones. catecismo. Pues no fue, pues fue, bueno, Esa era revisión yo no la pillé. era un pecado. Era pecado cruzar el semáforo en rojo, venial, claro, no mortal, Sí, pecado sí. venial. Bueno, claro, a veces puede ser A veces mortal. puede ser mortal, la verdad. claro, Sí. es que era lo que iba, a veces puede ser Sí. mortal, pero yo vuelvo a ser un poco reincidente en preguntaros, ¿no creéis que nos estamos diciendo revisen todas las señales, pongan más señales, pero no debemos tener realmente más educación? Mucha Sí, más. sí, Nos sí. falta a todos. Y no, Está claro. no peatones solo cuando cruzamos, sino los conductores. Los Todos. conductores por ciudad no conducimos a demasiada velocidad. Yo tengo Sí. esa sensación. A mí aquí en Santiago y en los alrededores, a veces en zonas urbanas de 50, pongo el ejemplo de Milladoiro, sin ser Santiago exactamente, pero por la avenida principal de Milladoiro, Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, que está limitada a 50, pero es que son muchísimos los coches que yo estoy segura que pasan a 80-90 por hora. Es que nadie Y Lo respeta mismo la eso no avenida puede de Lugo, ser. aquí también, Eso no la puede avenida ser, de Lugo. efectivamente. En Es sitios que donde solo- te permite un poco darle al acelerador, la gente sí que acelera. Solo respetan los límites de velocidad cuando hay un radar. Si no, nadie los respeta. Sí, en el túnel del Lorrio, ahí va todo el Sí, mundo sí, sí. muy despacio. Y apenas salen, bueno, o sea, en 0, ya se ponen a 100. Sí, Es verdad. Y así como ponía el ejemplo del número de peatones que cruzaban en rojo... Pero perdóname, Sandra, ahí Dime. vamos a discrepar un A poco. ver, porque me estoy aburriendo. Sí, Sí, hay que ya. discutir un poco aquí. No, ¿eh? bueno, tienes razón de que somos muy mal educados y normalmente cruzamos muchísimas veces en Iba a hablar rojo. de los conductores, ¿eh? Sí, bueno, pero ya retomándote a los peatones, que Dime. tienes mucha razón, que seguro que muchísimas veces cruzamos, también hay que decir que hay semáforos y sitios y sitios. Es que eso lo quería puntualizar. Y ahí seguramente hay en algunos que tú también te puedes eternizar, que- ver que no pasa un coche en minuto y medio y tú sigues, claro, plantada allí esperando para cruzar. Ahí te Entonces doy la es muy razón. tentador el pasar, ¿no? Ahí te doy la razón, sobre todo en estos, que también hemos hablado de ellos muchas veces aquí, en el programa, estos que se pusieron en el ensanche, Sí, que, terribles. que son pasos de peatones muy cortitos, y que además que yo creo que yo a día de hoy creo que aún no me acostumbré a pulsar. Muchas Yo lo veces pulso, pero no me hace ni caso. cruzo El sin darme pulsador, cuenta. mentira total. Pero Esto así ya lo como, comentamos digo, muchas veces. así como digo que a lo mejor hay que empezar a multar a los peatones, también digo que todos esos semáforos con pulsadores del centro de Santiago que los eliminen ya, por favor. O sea que propongo dos medidas diferentes. A mí me gustaría decir una cosa, aunque no tiene nada que ver con los semáforos, Bueno, pero a sí ver, que tiene ven. que ver un poquito con la seguridad. Bueno, pues si tiene que ver con la seguridad. A ver, yo vuelvo a mi monotema. Montero Ríos, no os Bueno, asustéis. ya me lo estaba imaginando, No os María. asustéis. Me lo Venga, estaba María, imaginando. Montero Ríos. ¿qué problema tenemos en Montero ¿Qué Ríos problema con la tenemos en Montero seguridad Ríos? vial? Pues que yo estoy viendo que hay solamente unas cuantas farolas en un lado de la acera, pero que iluminan a los coches, no a los peatones. Con lo cual, vas paseando por Montero Ríos por la noche y bueno, vas a oscuras, pero que como venga algún desquiciado y se monte en la acera
o simplemente donde se van a poner los taxis, que hay y que ahora ya todo el mundo está invadiendo, ya a las 9 de la mañana, está mucho peatonal, pero al final está Todo lleno de coches. sí. Y al final es una inseguridad total y absoluta porque no hay iluminación, para nada. Es espantosa, yo no sé cómo va a quedar esa calle, pero creo que es la peor obra que están haciendo en muchísimo tiempo. A ver, María, mira, la obra está sin terminar. No, espera. Solamente te faltó decir, oye, guapa, a ver. María, es para animarte, ¿no? Para que no tengas una visión tan negativa de las obras. Vamos a pensar que las farolas están sin terminar, que igual No, las farolas están puestas ahí. Y, bueno, y con una igual luz, van a colocar con más. una luz Bueno, tenue, pero yo creo que tétrica, lo de la luz, María, deprimente es total. un poco generalizado en Santiago. Hay muy poca Pero luz. iluminan a los coches, no a También, los sí, peatones. si te das Y de cuenta, Abanca a Stradivarius no hay ni una sola. Las No de quieren General distraer a los Pardiñas. conductores por si pasan peatones o peatonas guapas. No, pero lo que quería comentar, lo comentamos el otro día en el periódico con una compañera, que nos hemos dado cuenta que el tipo de reurbanización que están haciendo en Montero Ríos es una copia de lo que ya se ha hecho en Pontevedra, que en su día causó pues también mucho descontento entre los pontevedreses, no gustaba, no convencía, también llevan esas aceras compartidas con los coches y demás. Y ahora os tengo que decir, ahora os tengo que decir que la gente de Pontevedra está contentísima. Pero ya lo hablamos también otras veces. En Pontevedra hay, al ladito de la zona peatonal, unos parking estupendos a unos precios maravillosos. Yo, si hacen eso, lo apoyo mañana, que no circule ningún coche por ningún lado. Vamos a proponerlo. Claro, el tema está en que tienes que tener una red de estacionamientos fáciles, accesibles, porque claro, aquí es que todos podemos caminar kilómetros y kilómetros, pero es que no es así. Ni todo el mundo puede andar fenomenal, ni tenemos una movilidad estupenda, ni tampoco un parking donde aparcar a un precio normal, sino que te pegan un sablazo por dejar el coche 20 minutos. Entonces, claro, hay que combinar un poco todo. Y si comparamos, comparémoslo todo. Ponía el ejemplo de Sí, Pontevedra, pues como vosotras, precisamente, Pero Mónica de y ejemplo, María, tenéis esa pero- visión tan negativa de la obra. No, es realista porque es así y porque es que además... Aún no está terminada. Realista Aún no está- puede pero ser. pero Yo sigo precisamente insistiendo estamos que a mí compartir intentando- coches y peatones una acera es ir para atrás. Es que a eso voy, porque es que además, es que yo el otro día vi como, fue el domingo, me parece, como 3 coches, uno tras otro y perfectamente puestecitos, estaban entre el carril taxi, por llamarlo de alguna manera, y la zona peatonal. Y ahí no pasa nada. Es verdad que no está inaugurada la calle y todo lo que queráis, pero al final es lo que está pasando, que los coches aparcan en el medio y medio, por donde tienen que pasar los peatones. Eso es una realidad, eso no es ser pesimista, eso es reflejar las cosas tal y como son y desde aquí Pero la obra no alegamos está y terminada. pedimos... ¿Tú crees que van a levantar ahora la acera por 24ª vez? Hombre, por favor. O sea, no Pero lo van ahí a van a hacer. estar los taxis, ahí Sí, a diario cuando- van a estar los taxis, sí, no van a cuando- estar vehículos sí, particulares sí. aparcados. Bueno. Ya verás Bueno, las y peleas por de las los noches- taxistas con los peatones. Y ya verás por las noches. Bueno, ya veremos, No. ya veremos, démosle un voto de confianza, esperemos que acabe la obra. ¿Queríais decir una sí, cosa? Ay, por comenta, cierto, comenta. espera, estamos llegando a marzo. Un momentito, que El mes deja... crucial. Comenta, Antes de Sandra. que María hablara de Montero Ríos, que estábamos hablando de los pasos de peatones, pues como solo estábamos dando un poquito la versión de los peatones que cruzamos en rojo y demás, también quería poner el ejemplo de los conductores. Y en el caso, esta prueba la hicimos en Virse da Cerca, que no hay tanta intensidad de gente cruzando en esos pasos de peatones porque no tienen semáforo, hay otros cerca por los que cruza más gente, pero las personas que querían cruzar por los pasos de peatones de Virse da Cerca, que no están regulados con semáforo, la mayoría de las veces o hacían ademán de meterse ya en el paso de cebra o prácticamente ningún coche paraba. En algún caso incluso pues yo vi como 1 o 2 personas
pues pasaron como 5 coches y estaban allí delante esperando, delante del paso de peatones y no había manera de cruzar. Es decir, que es una cuestión no solo de los peatones, sino también de los conductores. Tenemos todos mucho que aprender. Pues seguridad vial, pero también mucha educación vial y que empiece desde pronto y nosotras, vamos, y que también nos eduquemos, porque seguro que pasamos los semáforos en rojo. Y si no, que levante la mano la que no lo hace. Nada, el confesionario, Sí, sí, pecado lo confesado. Bueno, Pasamos a la colegiata. ya saben ustedes que nosotros somos unas chicas de muchas luces porque siempre nos gusta que cuando empiezan las fiestas la iluminación de la ciudad esté. Y con las luces de carnaval vamos a empezar, porque ya llevan puestas como unos 10 días y el carnaval empieza, el antroido empieza mañana. Empieza mañana en los actos del ayuntamiento, que tiene programados una variedad de actos para todos los gustos y para todas las edades. Entonces, niñas, ¿cómo vamos a celebrar el carnaval? Comiendo mucho, comiendo filloas, orejas, eso sobre todo. Ah, bueno, yo ya comí un cocido hoy, ¿eh? O sea que yo ya estoy, por lo menos gastronómicamente estoy cumpliendo. Y estuviste bien acompañada, ¿no? Eso siempre, no voy a decir por qué, o se puede decir, no. Sí. No, vamos a dejarlo ahí, que los espectadores son muy listos y seguramente saben con quién compartí mesa. Cocido. No, bueno, mesa no. Juntos pero no revueltos. Uy, qué misterio. Pero hablemos del antroido. ¿Cómo se va a celebrar el antroido en Santiago? Es muy provisor este gobierno municipal con el entroido. Sí, me ha llamado la atención. Muy bien, pues venga, comenta. Esto de tener las luces puestas 15 días antes, sin Navidad, pues ¿cómo estábamos, Mónica, Sandra, Marina? Sí. ¿No? Bueno, no sé, ese es el voto de confianza que hay que darles a estos señores. Bueno, por lo menos el contrato parece que recayó en una empresa ya más conocida y que funciona, bueno, por lo menos bastante Más bien, serio. ¿no? A ver, esperemos que no tengamos contratiempos de seguridad con las luces ni nada de esto. Y bueno, yo espero que la cabalgata sea bonita, agradable y que podamos celebrar un carnaval como nos merecemos, ¿no? Para la gente que nos gusta mucho el carnaval, pues, y lo disfrutamos, pues nos gusta que haya un buen programa, ¿no? Y bueno, espero que este año vamos, yo creo que por el buen camino, ¿no? Bueno, esto será, como ya tuvieron el ensayo con la cabalgata, con la supuesta cabalgata de Reyes, pues ahora, bueno, lo harán de cine, ¿no? O sea, Sandra, que a ti sí, te sí. gusta el carnaval y te gusta desfilar. Cuéntanos. Bueno, lo de desfilar... me gusta el carnaval desde siempre porque yo me crié en Ribeira, allí hay mucha tradición, se vive mucho todos los días, se disfraza todo el mundo, niños, mayores, familias enteras, pandillas enormes y me encanta el carnaval. Y bueno, estoy encantada de que las luces estén puestas, pero esto ya ocurrió el año pasado, curiosamente también, cuando también tardaron en Navidad, en carnavales, pues debe ser que le gusta más esta fiesta. Y aquí en Santiago pues tiene muchísima tradición, como decía Mónica, ese desfile de martes de carnaval, viene gente, comparsas de todo el mundo, iba a decir, bueno, de todo el mundo no, pero de los alrededores, de Coruña, y creo que es sin duda la cita más importante en Santiago, porque si bien es cierto que ese desfile tiene mucha tradición, a mí siempre me ha llamado la atención, pues cuando yo tenía 20 años, no hace tanto, que yo salía un viernes, el sábado, el lunes disfrazada y es que por la noche me refiero, no me encontraba absolutamente a nadie disfrazado y eso afortunadamente últimamente está cambiando. Se sale por la noche y ves a la gente disfrazada, no todo el mundo, pero mucha más gente que antes. Y una cosa que me ha gustado mucho este año, que antes estábamos viendo en las imágenes, es el meco de Trump, que es maravilloso, me ha gustado muchísimo. Es gracioso, sí, muy caricaturesco. Trump no va a faltar, yo creo, en este carnaval en ningún lugar, ¿no? Va a ser la estrella. Bueno, disfrutaremos del carnaval, eso espero, y ustedes también. Y ahora, con nuestro minuto solidario, vamos a hacer repaso de
de uno de los consejos que les habíamos dado a ustedes, que era el hacernos amigos de la catedral. Y Mónica tiene una anécdota personal que contarnos al respecto, porque ella quiere ser amiga de la catedral y le ha sucedido esto el domingo pasado. Sí, vamos a ver que en la página web es muy fácil, te haces amigo de la catedral, protector, tienen distintos apartados según las cantidades que aportas y para ayudar, y además tienen desgravación fiscal, que ya lo habíamos dicho aquí, es estupendo para apoyar a la catedral. Pero yo emplazo, de verdad, porque me pasé una caminata que le tengo que agradecer a una amiga mía, Cris, gracias desde aquí por acompañarme, que nos dimos un repaso por Santiago, buscando la forma de, físicamente, para cualquier persona que viene visita y que se entere de esta iniciativa, que quiera participar, que se pueda hacer, no que tenga que volver, llegar a casa o que lo tenga que buscar en internet, sino físicamente ya aquí, venga, pues sí, soy amiga, venga, ¿dónde me hago? En la propia catedral. Pues no. La propia catedral no, me mandaron a la fundación de la catedral tampoco, timbré a 4 timbres y me mandaron al final a carretas a la oficina del peregrino. Allí se tuvieron que enterar llamando por teléfono a la fundación para que le dijera quién lo llevaba, una cosa y otra. El caso que al final, si tenía la santa paciencia de esperar hasta las 2 del mediodía a que llegase no sé qué persona a ver si me podía hacer el papel en cuestión, pues ya era así. Entonces, creo que están desaprovechando una oportunidad, porque yo el domingo iba con mucha gente, querían hacerse y por no haber un impreso en el momento ahí, pues se ha perdido de apoyar a la catedral. Sandra. No, iba a decir que al final seguro que más que amigos se querrían hacer enemigos de la catedral por la tarde Sí, que sí, le dieron, la por el verdad día que que le fácil dieron. no está. Es una pena. Bueno, pues desde aquí solicitamos que sean más fáciles los trámites para un proyecto tan bonito como hacernos amigos de la catedral. Y por hoy nuestro tiempo se acaba. Esperamos verlos en el próximo programa y eso sí, disfruten de la colegiata, de Belvís, del carnaval y sobre todo de Santiago, porque merece la pena.